Bueno, esa es como la estructura general para el cálculo de la fórmula, la estructura general de la fórmula para calcular el error de muestreo. Este concepto aquí de desviación estándar y aquí que sería de varianza, pues tendrá sus versiones dependiendo del tipo de variable. Entonces, aquí, por ejemplo, para una variable dicotómica donde yo quiero estimar una proporción de personas con una característica, la varianza es igual a la proporción multiplicado por uno menos esa proporción, ¿sí? Usualmente utilizan la letra Q en para uno menos P. Entonces, ¿qué por qué sería la varianza para una proporción? Entonces, esa sería la varianza. La desviación estándar de esa medida sería la raíz de eso, ¿no? Pero como está elevada al cuadrado, entonces a la fórmula anterior sustituyo esta varianza de la media por esta varianza para la proporción. Entonces, básicamente la estructura es similar. ¿Sí? El z elevado al cuadrado, la varianza y el error que yo voy a permitir o que me voy a permitir tener con el intervalo de confianza. Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo rápidamente. Si con frecuencia se utiliza un z de 1,96, en estudios, por ejemplo, en encuestas, donde se quiere saber el porcentaje de personas que va por un candidato o ver la opinión favorable o desfavorable de los gobernantes, etcétera, con mucha frecuencia establecen un valor de P de 0,5, es decir, 50%. ¿Por qué? Porque sería el valor que daría la mayor varianza. Vean que 0,5 por 1 menos 0,5 da 0,5, daría 0,25, ¿sí? Entonces, ese sería el máximo valor posible para cualquier prevalencia. ¿Por qué? Porque si se aleja de 0,5 acaba disminuyendo este valor, ¿sí? Entonces, ese sería como el máximo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a aceptar un error de muestreo o que en la televisión ustedes escuchan hablar del margen de error, ¿cierto? Cuando hablan de encuestas. Entonces, de un 3%. Entonces, eso daría un cálculo de 1068. En Epidad utilizaríamos, entraríamos aquí por métodos, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, proporción, que tamaño poblacional, generalmente aquí uno coloca un número muy alto porque cuando el tamaño de la población es pequeño, ahí habría que hacer un ajuste, pero cuando no es, tiende a infinito, entonces uno generalmente cuando lo desconoce lo asume como infinito. Proporción esperada de 50%. Y aquí tengo la opción de calcular el tamaño de muestra a partir de lo que él llama precisión absoluta, pero esa precisión absoluta se refiere al error de muestreo. Entonces yo dije que 3%, ¿no? Aquí está en unidades porcentuales. Y aquí viene uno a esta calculadorcita y damos clic y da este valor que dio, aparece eh, los resultados aparecen aquí en esta lupita. Entonces aquí yo coloqué la prevalencia, la proporción esperada, nivel de confianza del 95% se refiere a aquel Z de 1,96, quiere decir que nos referimos a un intervalo de confianza del 95%, una precisión de 3, es decir, un error de muestreo de 3%, eso nos da un tamaño de muestra de 1068, que fue las mismas cuentas que yo hice anteriormente. Aquí, si yo quisiera, por ejemplo, aumentar la precisión, por ejemplo, bajando a 2 en esa precisión absoluta, vuelvo, simplemente le modifiqué aquí, vuelvo a dar la calculadorcita aquí y el resultado me aparece aquí abajo. Ya pasa el tamaño de muestra. Vean que pasar de 3 para 2 en el error de muestreo me aumenta más del doble el tamaño de muestra, ¿sí? Hay una figura que elaboré aquí. Mira, una figura bien interesante y es que dependiendo del error de muestreo,
como el tamaño de muestra para un estudio, para una encuesta, ¿sí? Eso para evaluar una proporción, eh, o una prevalencia de 50%. Mira una cosa bien interesante, y es que para un error de 3% se necesitaría más o menos 1000, ¿sí? Mil y pico individuos, ya lo calculamos ahorita. Y para 2% se necesitaría más de 2000. Pero si yo quisiera bajar todavía más ese error, tendría que aumentar mucho el tamaño de muestra. Mire, para llegar a 1% tendría que pasar como a más de 10.000, 11.000, ¿sí? Por eso es que lo más frecuente es que cuando ustedes escuchan hablar de encuestas para presidente y para muchas cosas, generalmente incluyen entre 1000 y 2000 individuos, que es como es el valor en el cual se alcanza una precisión bastante bueno, estética, ¿no? Y después de la cual, después de, por ejemplo, 2%, ya es muy difícil bajar ese error. Pero vean, sí que en valores menores de 1000 los cambios son dramáticos con cada aumento del tamaño de muestra en relación al error de muestreo. Entonces es una cosa interesante. ¿Todo bien? Eso para un estudio descriptivo, para una encuesta, cuando queremos saber una prevalencia. Pero resulta que muy probablemente, y ustedes están aquí por eso, ¿no? Queremos desarrollar estudios comparativos, ¿cierto? Queremos comparar grupos, queremos comparar medias, queremos comparar proporciones, comparar riesgos relativos. ¿Será que, cómo calculo el tamaño de muestra en esa situación? ¿Será que podría hacerlo con base en la precisión? La respuesta es sí, es una de las opciones. No es la que más se usa, pero existe esa posibilidad. De hecho, algunas personas defienden ese abordaje. ¿Qué es lo que comparamos? Bueno, podemos comparar, si la variable es continua, podríamos comparar las medias entre los grupos, sería una opción, y la medida de asociación sería la diferencia entre esas medias o promedios. Si la variable es dicotómica, podríamos calcular proporciones, y las proporciones podrían ser incidencias, como ocurre en los estudios de cohorte, o prevalencias, como ocurre en los estudios transversales, o frecuencias de exposición, como ocurre en los estudios de casos y controles también, ¿no? Y podemos obtener medidas como riesgo relativo, razón de prevalencia, ratio, etc. También podríamos tener conteos de eventos y podríamos calcular tasas, densidad de incidencia, razones de tasas con medidas de asociación, eh, entre otras medidas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la precisión, entonces demos una miradita, ¿cómo se calcularía algo de confianza, por ejemplo, de una diferencia de medias? La fórmula aquí para obtener el error de muestreo tiene su parecido con la que vimos en el estudio, en un estudio descriptivo, y es que tenemos una Z, ¿sí? Que son esa constante por la cual vamos a multiplicar, o ese factor multiplicador del error estándar, que está compuesto por la desviación estándar y acaba siendo inversamente relacionado con la raíz de los tamaños de muestra. En este caso, si tuviéramos una situación en la que los dos grupos tienen el mismo tamaño de muestra, esto aquí sería 2 dividido por n. Y entonces el tamaño de muestra al final sería sería este. Para cada grupo tendríamos que incluir 2 veces z al cuadrado por la varianza dividido por el error de muestreo para esa media, el error que prefijamos para estimar esa diferencia de medias, ¿sí? Entonces, resumiendo, podemos
podemos calcular un tamaño de muestra a partir de un error de muestreo, de una precisión preestablecida también para estudios comparativos. En este caso, si el resultado es una diferencia de medias, podríamos prefijar, oye, yo voy a comparar dos grupos, uno tiene una presión arterial que yo me imagino que va a ser de 80, otro de 100, entonces tiene una diferencia de 20. Yo no quiero que el intervalo de confianza tenga una amplitud mayor de tanto. A partir de eso puedo calcular ese tamaño de muestra. Bueno, el caso también puede ocurrir, también podemos hacer eso para los riesgos relativos, pero aquí me voy a detener un poquito para reflexionar un poco sobre cómo es la distribución de los riesgos relativos. Si yo tengo un riesgo relativo poblacional, imagínense una situación en la que hay 20.000 personas que están expuestas a un factor y 20.000 que no están expuestas. Y tenemos una incidencia o una cantidad de casos durante el seguimiento de 8.000 en los expuestos, 4.000 en los no expuestos. Eso nos daría un riesgo relativo de 2. Ese sería como el parámetro, como el verdadero valor en la población. Si yo hiciera un estudio con una pequeña muestra, podría tener diferentes valores que podrían aproximarse a ese riesgo relativo. Si yo aumentara el tamaño de muestra, tal vez esperaría tener mayor precisión, ¿cierto? Y si hago otro estudio, tal vez tenga algo un poco más preciso que se aproxime un poco más al riesgo relativo. Entonces, esta es una simulación de lo que pasaría si yo tomo en una población pequeñas muestras para calcular ese riesgo relativo. Entonces, ese riesgo relativo que yo sé, porque es una simulación, que el verdadero valor es 2, pero si yo hago ese estudio muchas veces voy a tener valores de riesgo relativos que oscilen aleatoriamente. Aún si no tengo ningún sesgo, va a haber una oscilación aleatoria y puede pasar algo como lo que vemos en esta simulación. Y es que tiende a converger al valor verdadero cuando va aumentando el tamaño de muestra, ¿no? Eso es algo que observamos, que es el parámetro. 2 sería el parámetro y las estimaciones comienzan a converger, así que va aumentando el tamaño de muestra. Y aquí en este caso el valor nulo es 0. Recordemos que el riesgo relativo tiene una distribución asimétrica. ¿Cómo así? El riesgo relativo superior a 1, que sería una asociación positiva, puede ir hasta infinito. Entonces, pero para abajo apenas puede llegar hasta 0. Entonces es una distribución asimétrica. Entonces esta es la distribución del riesgo relativo. No puede ser menor que 0, pero pueden haber asociaciones muy altas. Entonces ya no puedo hacer, para calcular un intervalo de confianza con el riesgo relativo, ya no puedo aplicar, por ejemplo, un valor que se suma y se reste del riesgo relativo, porque eso es asimétrico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se trabaja con el logaritmo del riesgo relativo. ¿Por qué? Porque valores entre 0 y 1 pueden ir, el logaritmos entre 0 de valores entre 0 y 1 pueden ir hasta menos infinito, ¿sí? El logaritmo de 1 es 0, que sería el valor nulo. El logaritmo natural de un riesgo relativo de 1 sería 0, sería el punto central, ¿cierto? Y a medida que va bajando, pues va siendo negativo, 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 y para arriba, pues va siendo positivo. Entonces, eso me da una distribución simétrica. Y es a ese logaritmo que yo le calculo el error de muestreo para calcular el intervalo de confianza. El error de muestreo, que aquí lo llaman desviación estándar del logaritmo de riesgo relativo, sí, pero es el error estándar, entonces, de ese logaritmo de riesgo relativo, se calcula muy fácil, es la raíz cuadrada del inverso de A, que es el número de casos expuestos, menos el inverso de N, del número de personas expuestas, más el inverso de B, que es el número de casos no expuestos, menos el inverso de N, que es la población no expuesta. Generalmente, estos números, quiero que miren esta fórmula y vean una cosita. Estos números, este número, N1,
y N0 tienden a ser grandes comparado con los demás, ¿cierto? Entonces, 1 dividido por eso tiende a ser 0. Entonces, vamos a despreciarlos un poquitico estos dos. Entonces, miren cómo lo que acaba determinando, la precisión o que el error sea pequeño es el inverso del número de casos, ¿sí? Por eso es que cuanto más casos, más precisión, ¿sí? También por eso, por ejemplo, ahorita en la pandemia que estaban evaluando vacunas con decenas de miles de personas, ¿sí? Tuvieron que esperar a que ocurrieran como 160 casos, 200 casos para poder hacer estimaciones precisas de las eficacias de las vacunas, ¿sí? Porque son, aquí lo importante, lo más importante es el número de casos, ¿ok? Bueno, entonces con esa fórmula es posible calcular, ¿sí? El intervalo de confianza, 1,96 veces ese valor, se le suma y se le resta ¿a qué? Al logaritmo de riesgo relativo y después a esos valores se exponencian para tener el intervalo de confianza verdadero del riesgo relativo. Y bueno, así que va aumentando el número de eventos, la muestra y el número de eventos consecuentemente, pues va aumentando la precisión de la estimación. En el caso de, entonces, algunos investigadores, como comenté, recomiendan, y esta es una publicación relativamente reciente de Rodman y de Rodman y Greenland, ellos recomiendan que se haga una estimación del tamaño de muestra con base en la precisión, ¿sí? Esto la verdad no es lo que más se hace, pero ellos en esta publicación defienden bastante la utilidad de ese eh, y ellos colocan una serie de fórmulas, ¿no? Si alguien quiere hacer eso a mano, pues aquí está una de las fórmulas, que básicamente acaba incluyendo cosas muy parecidas a las que vimos para la precisión. Entonces, eso es lo interesante de ustedes manejar algunos de los conceptos. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una medida de la varianza en un grupo, la medida de varianza en el otro grupo, el Z, y aquí una medida de la distancia de la amplitud de ese error de muestreo, que ellos lo trabajan como el logaritmo de una razón entre el límite superior y el inferior. ¿Sí? Ahora, ustedes no tienen que aprenderse esta fórmula. Vamos a ver cómo se haría en Epidat. Vamos a volver aquí al programa y entrando por métodos, podemos entrar aquí por muestreo nuevamente, cálculo del tamaño de muestra y vamos por el lado de intervalos de confianza, riesgo relativo. ¿Sí? Entonces, imagínense una situación, este ejemplo que coloqué aquí. Considera una situación en la que se desea estimar un riesgo relativo en una cohorte considerando los siguientes parámetros. Frecuencia de la exposición, 50%, es decir, habían 50 personas expuestas y 50 personas no expuestas, ¿sí? O sea, una razón de 1 a 1. Riesgo relativo esperado, 2. Riesgo en no expuestos, 10%, es decir, que los expuestos tendrían 20%, porque el riesgo relativo es de 2. Y predefinir un error demuestra una precisión relativa de 10%. Entonces vamos a colocar eso. Este sería como la medida de precisión que preestablecemos para calcular ese N, ese tamaño de muestra. Entonces vamos a hacerlo aquí. Riesgo primero en no expuestos dijimos que 10%. En expuestos dijimos que 20%. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es de 2. De hecho, aquí ya me lo calcula automáticamente. ¿Sí están viendo?
Sí, señor. Razón de no expuestos y expuestos. Como es 50% de personas expuestas, pues esa razón es 50 sobre 50, eso da 1, ¿sí? La misma cantidad de expuestos y no expuestos. Y quiero estimar el tamaño de muestra con base en la precisión relativa. Y quiero una precisión relativa de 10%. ¿Listo? Ahí doy nuevamente aquí a la calculadora, doy clic y me da este cálculo, es el que aparece aquí abajo. Aquí en los resultados están apareciendo todos los que ya hice, ¿no? Aquí en este caso, y me dice tamaño de muestra y precisión para estimar un riesgo relativo. Me dice, tienes que incluir 4.499 personas expuestas y 4.499 personas no expuestas. 4.500, ¿no? Se redondea. Ahora, eso para tener una precisión relativa de 10%. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, vamos, para facilitar la interpretación, vamos a simular que de verdad yo incluí esa muestra y que yo tuve el riesgo que esperaba, 20 y 10, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Para eso también vamos a utilizar este programa. Más ahora vamos a utilizar aquí una opción de tablas de contingencia. Entonces, para hacer una tabla que puede ser de 2 por 2 o de 2 por n, etc. Entonces, de 2 por 2 simple. Aquí este programa es bien simple, pero muy interesante. Y es que me permite hacer cálculos rápidos de medidas que nos interesa bastante a los epidemiólogos. Entonces, una cohorte, ¿sí? Y lo que estamos analizando es una incidencia acumulada, ¿cierto? Entonces, según eso, si yo incluí 4.500, ¿cierto? 4.500 individuos y tuve una incidencia del 20% en ellos, eso me da como 900 personas enfermas expuestas, ¿cierto? Y los sanos serían 4.500 menos 900, serían como 3.600. Por favor, me corrigen si me equivoco aquí. Ahora, en los no expuestos es la mitad de eso, 450. Y aquí daría entonces 4.050, ¿no? Que serían los no expuestos que quedaron sanos. Eso me daría estos valores. Sí está claro el ejemplo, o sea, lo que estoy haciendo aquí es reproduciendo lo que pasaría en la cohorte si se cumplen los presupuestos para calcular el tamaño de muestra. Y si yo llego a tener exactamente lo que yo tenía previsto en el cálculo de tamaño de muestra, entonces vamos a ver cómo sería ese riesgo relativo, ¿no? Entonces voy a calcular aquí, calcular, y vamos a ver el resultado. Entonces, en esa situación, aquí me aparece este resultado en Epidal, la tabla de contingencia. Tenemos 4.500 personas expuestas, 4.500 no expuestas, es el resultado aquí del programa. 900. Esto fue lo que yo coloqué aquí en la tabla. Y él me calcula el riesgo en expuestos, en no expuestos, y el riesgo relativo, que fue la medida que me orientó para calcular el tamaño de muestra. 2, ¿no? Fue lo que yo esperaba. Y yo quería que tuviera una precisión relativa de 10%. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren esto, el intervalo de confianza es 10% menor que el riesgo relativo, ¿sí? Y a su vez, este riesgo relativo, la estimación puntual, es 20% inferior al valor superior. Recuerden que esto es asimétrico, ¿no? Entonces, siempre el valor superior, esto va a estar más distante de la estimación puntual que el valor inferior. Pero este es el resultado, o esto sería lo esperado, dado los parámetros preestablecidos. ¿Ok? Lógico que aquí esta herramienta da otras medidas de asociación, valor de P, etcétera. Pero esta es la idea de calcular, o eso es lo que se espera calculando un riesgo relativo a partir de una precisión preestablecida.
¿Ok? Bueno, entonces, básicamente esto fue lo que hicimos en Epidad. Calculamos el tamaño de muestra, después verificamos lo que pasaría eh, si se reproduce exactamente esos presupuestos en, en el estudio, ¿cierto? Una cosa interesante del artículo que les mencioné de Rodman y Greenland es que ellos hacen algunas simulaciones mostrando que algo parecido a lo que observamos con la curva de precisión versus tamaño de muestra para estudios descriptivos. Aquí también se observa algo parecido cuando la precisión es la que orienta el cálculo de tamaño de muestra para riesgos relativos. Y es lo siguiente, entonces para un riesgo de base de 0,1 o de 0,3, para una diferencia de riesgo de 10%, o sea, utiliza una diferencia absoluta aquí. También se observa como que llega un momento donde no parece visible o no es estéticamente apreciable la ganancia en la precisión después de algunos miles de individuos. Entonces, después de incluir 3.000 individuos en cada grupo, expuesto y no expuesto, ya casi no se gana precisión incluyendo muchos más, ¿sí? Eso es interesante, ¿no? Para efectos de planeación de estudios. Entonces, por ejemplo, no impresiona mucho más un estudio de 100.000 comparado con uno de 6.000, 7.000, ¿no? Para efectos de estimar con precisión un riesgo relativo. Sí, bien.